Bueno, muchachos, aquí mirando sus nombres, veo que con varios de ustedes he compartido, he tenido el gusto de tener clases, incluso en otra profundización. Mi nombre es Santiago Campo, soy docente desde hace 2 años aproximadamente en la facultad, abogado de la Universidad de Antioquia, especialista del externado en Derecho Laboral y Relaciones Industriales, con una experiencia, pues, sobre todo en el sector sindical, que me ha permitido, pues, estar con ustedes en diferentes cursos, acompañando sobre todo en laboral colectivo, la profundización de historia del movimiento obrero, derecho y globalización y, por supuesto, este curso que es mi nombre. Como sabrán y como habrán hablado con la profesora Sandra, es un curso que eh, lleva un semestre completo y lo que llevamos de un proceso que inicia a partir de investigaciones propias de la Universidad de Antioquia, pero también de otras organizaciones como la Real, que es quien nos brinda el espacio de la plataforma en la cual se suben las respuestas a los foros y bueno, se tiene toda esta información. Mm, Esto lleva entonces a pensarnos que es un curso totalmente en construcción, no necesariamente pensando en que está incompleta el, la malla o bueno, la estructura del mismo, sino que hace parte de un proceso que estamos apenas viviendo, sufriendo, que es como lo de la cuarta revolución industrial. Por lo tanto, es un curso que día a día se tiene que ir renovando. El curso estaba diseñado para que fuese yo quien iniciara el módulo introductorio y posteriormente la profesora Sandra. Sin embargo, por temas de tiempo y de agenda, como se los comentaba al inicio, precisamente por la programación de la universidad, que no tuvo en cuenta los horarios que nosotros le enviamos, pues no nos fue posible iniciar como pensábamos, además pues de lo que la profesora Sandra ya les habrá contado de su situación personal. Entonces, partiendo de eso, entiendo pues que hay un trasegar en lo que es las plataformas digitales, en específico Rappi y demás, pero pues digamos que ese tema queda agotado y ya entramos a un nuevo tema que es sobre todo inteligencia artificial, lo que viene siendo pues metadatos y posteriormente terminaríamos con trabajo en casa y teletrabajo. Entonces no es simplemente mencionar las normas, sino ir un poquito más allá en la afectación del ser. Bueno, para este curso diseñé unas diapositivas ayudado por ChatGPT. ChatGPT me generó las imágenes, pues ya ChatGPT tiene integrado DALL-E, que es el generador de imágenes, entonces pues aprovechando que hablaba el curso sobre el futuro del trabajo en la cuarta revolución industrial, pues qué mejor que acompañado por imágenes de la misma IA. Eso como a modo de ejemplificación, por ejemplo. Esta imagen que está de fondo es una orden que se le da a ChatGPT en su generador de imágenes DALL-E, que haga la evolución de una imagen de las diferentes revoluciones existentes, revoluciones industriales, empezando por la primera, con muchachos, se fue la señal, ¿cierto? Ahí estamos escuchando, profe. Muchachos, ¿se escucha? Sí, profe, se escucha. Ah, listo. Bueno, muchachos, entonces a lo que refería, pues que ChatGPT, obviamente con los errores propios de, de una inteligencia artificial nueva, pero aún así crea estas imágenes. Entonces, vamos a empezar con el contenido de lo que sería este módulo. En teoría era el módulo introductorio, pero pues tengamos en cuenta entonces que ya logramos pasar por toda una serie de temas relacionados con las plataformas digitales. Acá
En este módulo introductorio hay una nueva imagen que también la genera la IA. Una imagen pensada en lo que sería el trabajo a partir de lo que sería la inteligencia artificial, es lo que entendió ChatGPT al generar esta imagen. Bueno, muchachos, hay que hacer unas precisiones a la hora de hablar de la cuarta revolución industrial, que quiero como mencionar. La primera precisión es que la cuarta revolución industrial está en su pleno apogeo, y entonces eso nos dice lo siguiente, y es que es un saber en plena construcción. Día a día esto se va modificando. Les pongo un ejemplo a la hora de construir el curso que se construyó no solo con la profesora Andrés, sino con la profesora María Rocío Bedoya, y es que en el momento en que lo diseñamos, habían unas tecnologías que parecían ser las predominantes, pero poco a poco, a medida que dimos el curso el semestre pasado, vimos la necesidad de incluir nuevos temas. Y así creo que va a ocurrir a lo largo de no solo este, sino futuros semestres, precisamente porque la tecnología cambia todos los días e incide en el mundo del trabajo. Entonces, esa primera precisión para poder decantar que realmente no hay una verdad absoluta en el tema de la cuarta revolución industrial, máxime si lo relacionamos con el mundo del trabajo. Para esto, quisiera que haya mucha participación de ustedes a la hora de contar experiencias propias desde su ámbito laboral y ojalá desde sus experiencias también con las tecnologías, pensándonos en qué tanto puede llegar a afectar o no las nuevas tecnologías al diario vivir, no solo en el trabajo, pero pues obviamente en él. Tendremos unos límites, y estos límites son propios de nuestro mundo contemporáneo. Primero, pues se basa mucho en la experiencia, entonces se cuenta sobre la inteligencia artificial o bueno, las diferentes tecnologías, temas propios de casos concretos alrededor del mundo, experiencias europeas, experiencias estadounidenses, sobre todo pues donde más atención hay a estas tecnologías. Sin embargo, también hay una incidencia en nuestro país. Por ejemplo, se desarrolló hace poco, hace unas 2, 3 semanas, sacó un informe sobre inteligencia artificial y su afectación en Colombia. Entonces, este tipo de informes nos servirá como una base para poder nutrir el curso. Son experiencias propias del diario vivir. Por lo tanto, si hay noticias actualizadas sobre adelantos tecnológicos, sobre experiencias sindicales relacionadas con la cuarta revolución industrial, bienvenido sea contar la experiencia en estas sesiones de clase con la intención de nutrirla de mejor manera. Hay otro límite que son las hipótesis o profecías, o profecías, sí, que diariamente se escucha sobre la inteligencia artificial. Y esto es que hay una sobreinformación también, perspectivas, ideas, incluso miedos sobre lo que puede o no ser la inteligencia artificial. O Meta, por ejemplo, con sus gafas de ese tipo de realidad virtual que diseñó hace poco, que ya está en el mercado. No solo Meta, sino iPhone, bueno, todas estas grandes empresas que tienen sus gafas de visión tecnológica, bueno, ni sé bien el nombre. Entonces, bueno, partiendo de estos límites, dentro de las experiencias, dentro de las que parecen ser unas profecías sobre información, visiones que hay, pues obviamente nos toca sortear un poco algunas de esas ideas e intentar asentar lo mejor, una base de realidad, y ojalá pues desde lo jurídico, para hablar de la cuarta revolución industrial, no pensarnos simplemente como, en unos años va a haber tal tecnología, no, pues pasémonos en lo que hay, en lo que efectivamente puede existir a futuro, pero con una base sólida, y cómo esto se relaciona con el mundo del trabajo. Es la idea principal, es lo que nosotros a la hora de diseñar el curso pensamos, y es no simplemente eh, lanzar hipótesis, sino que desde una realidad poder pensarnos cómo a futuro el mundo del trabajo se verá impactado. Entonces, bueno, eso como límites. Ahora bien, tenemos entonces que dentro de la cuarta revolución eh, podemos analizar diferentes aspectos. Desde la cuarta revolución industrial no es solo pensar en tecnología, sino también pensar en la actualidad jurídica, en el plano laboral sobre todo, para poder decantar cómo esas realidades tecnológicas
impactan al derecho y en últimas el derecho impacta también a los trabajadores. Por lo tanto, es importante que a medida que avancemos, nos pensemos el estado del derecho laboral en el momento, y eso lo haremos de pronto ahorita a lo largo de esta sesión, comentando diferentes experiencias que puedan vislumbrar un poco hacia dónde va el derecho laboral, no solo en nuestro país, sino en el mundo, y sobre todo pues con estas nuevas tecnologías. Mm, Realmente hoy podemos decir cuál es el estado del derecho laboral hasta cierto punto, unas realidades dentro del marco normativo, desde lo que es el contrato, etcétera, y que pues ustedes ya conocen desde el curso de Derecho Laboral Colectivo e Individual, pero que también nos lleva a las siguientes preguntas, y es hasta qué punto podemos definir el futuro del derecho laboral. ¿Será que es tecnológicos, esa rapidez de los cambios, de las formas de empleo, de los mismos contratos, nos impiden poder dar algunas pinceladas de lo que será el derecho laboral, o será que tenemos elementos para hacer? Eso es algo que quisiera que poco a poco pudiésemos ir develando a lo largo de este módulo. Y por último, en cuanto a la introducción, pensarnos lo siguiente, y es el tema de la automatización. El tema de la automatización no es nuevo, sin embargo, es un concepto, una categoría que está en constante discusión a lo largo eh, de los últimos 2, 3 años, sobre todo con los grandes avances de la IA. Sin embargo, es una discusión que se ha dado de diferente manera en otros momentos históricos. La automatización ha sido el miedo, incluso desde la primera gran revolución industrial. Entonces, pensémoslo desde un escenario del pasado, y en esta primera revolución industrial, la máquina de vapor y la máquina de tejer, se automatizan tareas, aunque no con al grado que existen hoy, pero sí con la posibilidad de producir más y mejor. Esto llevó a que primero los trabajadores hablaran que esa automatización generaba desempleo. Y hay ahí esa relación que se puede hacer entre estos dos conceptos, automatización y desempleo, que es como el miedo que existe. A partir de allí, hay unos detractores de la tecnología desde la primera revolución industrial y hasta el día de hoy, quienes hablan que la tecnología en últimas es una generadora de desempleo, mientras que hay otra visión que nos lleva a pensar lo contrario, y es que la tecnología realmente lo que logra es generar nuevas formas para realizar el mismo trabajo y por ende, eh, al producir más, al generar en teoría más riqueza, pues puede ayudar a los trabajadores a tener nuevas formas de trabajo y a la sociedad en crecer también, una división del trabajo mayor, más tiempo para el ocio. Son dos visiones entonces alrededor de lo que es la automatización y el empleo. Y quisiera que poco a poco ustedes vayan comentando cuál es su visión, si hay una visión positiva o pesimista en relación a la tecnología que ha surgido en los últimos años. Si ven, por ejemplo, en ChatGPT un enemigo, si ven en ChatGPT un aliado, si ven que el derecho puede o no afectarse con estas tecnologías. Eh, También quisiera darles mi opinión, no hoy, pero sí a medida que vayamos avanzando, porque pues estas posturas también nos pueden ir sirviendo desde las experiencias y las bases académicas que podamos encontrar en diferentes escritos pues para forjarnos una idea mejor, una idea mayor, más fundamentada. Entonces, bueno, eso como también para tener en cuenta esa categoría ahora, a la hora de introducir el tema. Un ejemplo de este miedo al desempleo, de este miedo a la automatización, corre a cargo de lo que es movimientos históricos, movimientos obreros. Entre estos los famosos luditas, que eran personas que se dedicaban en Inglaterra, en el apogeo de la primera revolución industrial, a destruir las máquinas. La destrucción de máquinas era porque ellos basaban en que estas acababan con puestos de trabajo y por ende el sustento o la forma de poder garantizar las necesidades básicas de cada uno de los trabajadores y sus familias. Un movimiento histórico que tal vez se asemeja, pero no es igual a lo que ocurre en la actualidad con algunos movimientos obreros.
que tienen una visión de la tecnología, sobre todo de la inteligencia artificial, que creo que es el tema clave en este año y el año anterior, precisamente pues porque es el que más cambios ha demostrado. Mm, Son movimientos que simplemente tienen, como lo decíamos, esa visión negativa, pero que nosotros también podemos observar cómo se está repitiendo la historia. No necesariamente igual que los luditas de una destrucción, pero sí una campaña en contra de estas tecnologías. Vale la pena entonces resaltar que se puede haber dos visiones, o más que dos visiones, dos perspectivas a la hora de analizar esto. Uno, pues la visión tecnológica de entender cómo funciona y la otra, la visión laboral, cómo se aplica al mundo laboral estas tecnologías, hasta qué punto es bueno con el régimen jurídico que tengamos o hasta qué punto el régimen jurídico no puede o puede adaptarse a estas tecnologías. Eso, muchachos, a modo introductorio. Quisiera entonces que abramos un primer espacio para que ustedes comenten qué visión tienen ustedes, sobre todo con la IA. ¿Qué perspectivas ven ustedes en el mundo laboral con la inteligencia artificial? ¿Lo ven como algo positivo? ¿Lo ven como algo negativo? Si tienen un acercamiento a inteligencia artificial como ChatGPT, ¿cuál es su experiencia? ¿Les ha servido en el estudio? ¿Les ha servido en su trabajo? ¿Quién quiere de pronto iniciar? Dale, Stephanie. Y después Felipe. Hola, profe. Hola. Pues yo trabajo en una empresa de desarrollo de tecnología y ha sido, digamos que una invitación que trabajemos con el ChatGPT, que utilicemos como estas herramientas. Yo trabajo pues en el área de legal, en el área jurídica, pero digamos que la invitación es para todas las áreas, ¿cierto? La empresa misma desarrolló un propio chat para uso interno digamos, con todos los criterios o los estándares de seguridad, ¿cierto? Que se requieren de la compañía y solamente podemos utilizar esa. Pero entonces a mí me ha llamado mucho la atención porque la forma en la que la empresa ve y utiliza la herramienta, pues todo este tema de la inteligencia artificial, digamos que es una forma positiva en la que la mano o pues el trabajador no se prescinde ni se ve como en una perspectiva de prescindir del trabajador, sino más bien como una herramienta para ayudar al trabajador en el desarrollo de sus labores y hacerlo un poco más eficiente. Y la idea que se vende es que tengamos como más tiempo para otras cosas, ¿cierto? Entonces, pues no sé, a mí me parece que me ha cambiado la perspectiva respecto de estas herramientas, me ha cambiado también la perspectiva respecto de esa idea que uno en algún momento tiene de que no, la tecnología nos va a consumir, va a acabar con la mano humana y pues después de que acabe con, con nosotros, nos va a dominar. Pues es un chiste, pero uno a veces ha pensado esas cosas, ¿no? Sobre todo por la forma en la que se presentan las películas y esas cosas. Mucha gente dirá como, ay, sí, que exagerada, es solo una película, pero yo sí creo que esas cosas pueden pasar. Ujú. Em, y pues sí, siento que ha sido una discusión bastante interesante. En el ambiente en el que yo me desenvuelvo, digamos que utilizan mucho todas estas herramientas, aparte que hacen muchas capacitaciones y charlas sobre el uso de la inteligencia artificial y cómo esta puede como mejorar o ayudar en el desarrollo de nuestras funciones. Entonces, pues ha cambiado mi perspectiva desde que estoy trabajando pues en esta compañía y pues la veo como que sí, que depende pues propiamente del uso que nosotros le vamos a dar y la forma en la que queremos utilizarla. Y siento que la perspectiva que muchas áreas o muchas, no sé si áreas o pues en el uso que le dan, la gente delega muchas cosas o muchas funciones en la inteligencia artificial. Y pues hablo de todo, ¿no? Hablo de desde un carro, desde una lavadora, desde un montón de cosas. Eh, y yo era un poco y lo soy todavía. Eh, no sé si la palabra sea reticente, pero no soy muy amiga de entre más tecnología, porque considero que entre más tecnología tiene no sé, el aparato o lo que esté a mi servicio, menos me permite como customizarlo y termina siendo más la decisión de la máquina, ¿cierto? O la decisión del fabricante, pues. Lo digo, por ejemplo, con la lavadora.
yo no quería cambiar mi lavadora de perillita porque yo controlaba los ciclos, los tiempos, todo, pero ahora viene una lavadora que dice que esto es para este tipo de ropa, esto es para este otro tipo de ropa, y pues conocerle los ciclos y eso no es fácil porque te tienes que, o por lo menos yo lo hice, me senté a mirar cómo funcionaba la lavadora cuando estaba funcionando porque no había como saber los tiempos y eso, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es como mi opinión. También, por ejemplo, lo que pasó el año pasado en el deprimido en Medellín, que se ahogaron unas personas en un Sí, vehículo porque el vehículo se cerró para mí. em, Eso también hace parte de esa inteligencia artificial, de esa tecnología que por protegerte realmente termina acabando contigo. Entonces sí, siento que cedo en algunas cosas, pero en otras no, que es un amigo para unas cosas y para otras no, que es un aliado para, así como lo menciono, y también considero que si dejamos todo en, pues si las decisiones las van a tomar, pues los otros, ¿cierto? Me refiero a, por ejemplo, en el desarrollo, en el que, en la fabricación de vehículos, que ahora todo va a ser así, que los vehículos se cierran solos, que las ventanas se suben, que no tienes cómo bajarlas, como ese tipo de cosas, pues siento que o nos terminamos adaptando, ¿cierto? O, o pues nos rehusamos a vivir, digamos, como a la corriente y con las cosas que tenemos como a la mano, ¿cierto? Esa es como mi opinión. Solté muchas ideas, pero a la vez como nada concreto, pero bueno, usted ya sabe cómo soy yo. muchas gracias, Estefania. No, muy buena apreciación, me gusta porque pues tienes como esa visión desde el trabajo ya, lo estás implementando, entonces pues es ese tipo de experiencias que quería que conversáramos. Muy bien, muchas gracias, Estefan. Entonces sigue Juan Felipe, sí, posteriormente Eva y terminamos con Herbert. Bueno, muy buenos días. Buenos Yo días. considero que estas inteligencias artificiales es una gran herramienta. Yo desde mi punto de vista las utilizo mucho. Pues a mí me generan dudas de toda clase, de medicina, psicología. Entonces les sirve hasta para escribir, pues le da pistas a uno como para escribir cartas. De todo le puede proporcionar a uno. Entonces me parece que tiene más una mayor utilidad que una mayor desventaja para el ser humano. Yo estaba interesado en realizar un programa de traducción. He cogido una materia y pues se generan ciertas dudas desde ese campo porque pues, he escuchado como que eso puede o ya desde estos momentos ya está generando unos bots, unos robots que pueden traducir simultáneamente a varios idiomas. Entonces pues sí pienso que eso puede acabar con la fuerza de trabajo en ciertos campos. Entonces no sé, es como la desventaja que yo le veo por ese lado, porque al igual de crear muchos trabajos, va a recortar demasiados. Entonces, uno ahí sí no sabría qué hacer y eso genera ciertas incertidumbres. Ok. Bueno, me gusta eso, que ya todos se están acercando como a ChatGPT, al menos, me imagino que esa es la que utilizas, Juan, ¿cierto? La que nombrabas para cosas Sí, médicas y sí. todo. Me gusta, con eso podemos hacer algunas precisiones más claras eh, sobre cómo funcionan estas IAs. Eso está muy bien. Muchas gracias por esa visión. Veo que van casi por la misma línea un poco. Dale, Eva. Sigues tú. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Bueno, yo digamos que en este momento trabajo con temas de redacción para medios digitales, para canales digitales de todo tipo, ¿cierto? Entonces, como que de alguna manera se cambian mucho las reglas de juego y sí, pues como conozco varias. Incluso ayer en el trabajo había como una discusión por chat entre pues una de las personas que se encarga como de la creación de productos o de ideas, aparte, pero simplemente las vota pues como un autor. Y uno de los diseñadores, pues como de alguna forma muy vieja guardia, me dio ofendido porque el autor pues presentó una propuesta de diseño que hizo la IA. Entonces, claro, esa discusión entre no, ellas deben estar como simplemente para asistir las labores, pero entonces se pasa por alto la profundidad del trabajo creativo, cosas pues como muy de fondo, y lo que se observaba era básicamente pues una discusión no solo en los términos de estar o no en favor de este tipo de avance tecnológico, sino también de lo que eso supone para el trabajo, ¿cierto? Como
cómo esto me desplaza a mí, cómo esto de alguna manera desconoce ese trabajo profundo que yo debo hacer, en este caso como diseñador, o por lo menos en el mío, que también se me ha invitado mucho como a utilizar. Yo me encargo pues como de todo el tema de la redacción, y sí es cierto que en lo relativo al trabajo creativo, yo todavía no me habitúo a utilizar la herramienta y me he resistido, pese a que tengo claro que esto es algo que ya está aquí y a pesar de mí, de lo que yo pretenda, pues se va a seguir dando. Ya hay muchas personas que hacen lo que yo hago solamente utilizando la herramienta, le hacen una manita de gato a cualquier texto y sale para pintura si es que la tocan. Entonces es como, yo entiendo que son herramientas que pueden servir solamente como para asistir y para facilitar nuestros procesos. Me encantaría, esto es uno como de los proyectos pues como cercanos, formarme para manejarla bien, como todo lo que tiene que ver con los prompts, pues como que todas esas cosas que le ayudan a uno como a delimitar muy bien lo que se pretende. ¿Qué me parece a mí muy interesante de todas estas discusiones? Y es que hay personas que dicen, no, pero es que desde que llegó la tecnología, o sea, cada revolución industrial, ahora las tecnológicas y las que se vendrán, que ni siquiera las podemos imaginar, de alguna manera han desplazado trabajos y han creado otros. En algún momento de pronto era impensable eso de ingeniería informática, ¿qué carajos es eso? Pues y cosas de ese tipo, o labores nuevas, no sé, community manager, cualquier cosa. Yo creo que ahora vemos muchísimos trabajos que en algún momento eran impensables, y parte de las uno de los argumentos que se da, pues no sé del todo si en favor de el desarrollo y el avance tecnológico, es que da como paso a otro tipo de preocupaciones humanas, y de alguna manera sí es cierto, porque yo siento que en materia pues no sé, como emocional o de incursiones psicológicas, de otro tipo de exploraciones como humanas un poquito más profundas, se han venido dando en los últimos siglos, y yo creo que han sido posibles solo porque la tecnología, pues, o los avances en el desarrollo, pues, como en las industrias, le han dado paso a, pues, a solucionar cierto tipo de necesidades, pues, que dan espacio como para pensar de otra manera, pues como para preocuparnos por otras áreas del conocimiento, no sé, como por decir en el tema del lenguaje, en asuntos lingüísticos, hay una autora que menciona que ha sido muy interesante cómo el lenguaje, nuestro lenguaje a nivel general, el lenguaje humano se volvió objeto del conocimiento hace unos cuantos siglos apenas. Y yo siento que ese tipo de cosas son posibles, que empiezan a preocuparnos, y lo mismo por decir con el tema emocional, a raíz de los avances tecnológicos. Entonces es como, son vainas muy entreveradas, porque yo verdaderamente sí creo, y hay discusiones muy de élite en todas las áreas del conocimiento, a nivel físico, no solo en el marco de la tecnología, del mercado y del trabajo, sino como de todas estas ciencias duras que dicen, cojamos esto con mañita porque puede asistir muchísimas cosas, pero también con el tema de la inteligencia artificial generativa, que hay, por decir, autores o profesionales, por decir, de las áreas de la neurociencia muy compleja, que dicen es que simular lo que es un cerebro humano es una vaina muy compleja, pues el tema de las conexiones neuronales, pero pues no sabemos qué puede pasar. Entonces es como ir mirando como con mañita ese tipo de cosas, y pues decir en el marco del trabajo como que es una posibilidad, verdaderamente puede ser como una herramienta asistencial, puede ser un medio y no un fin en sí mismo, pero es un asunto también de conciencia y de las mismas dinámicas del mercado, y como el mercado en este momento lo que de alguna manera premia o recompensa es la transacción y no la entrega de valor. Es muy probable que todo lo que se venga ahora en adelante en avances tecnológicos lastime muchísimo el sector laboral. Sería eso, profe. Muchas gracias, Eva. Diste en el clavo con muchos temas que vamos a ir tocando, entre esos el cerebro humano, hasta qué punto se puede comparar, y el tema de las diferentes revoluciones, hasta qué punto han reemplazado al ser humano. Entonces, voy a tocar esos temas ahorita, que pues, ya diste unas pinceladas muy interesantes, precisamente porque eh, dentro de las discusiones, sobre todo desde el plano académico que se están dando, se plantean eso. ¿Será que puede o no puede reemplazar un cerebro? ¿Será que la inteligencia artificial
a diferencia de otros avances tecnológicos, eh, puede reemplazar el tema moral o el tema emocional del ser humano. Son discusiones importantísimas que ahorita damos pinceladas o también, pues tampoco vamos hasta el fondo porque pues no somos, eh, tampoco es el sentido del curso ir a esa profundidad, sin embargo, pues sí se pueden tocar algunos elementos. La intención también es que en una de las próximas clases tengamos un invitado que trabaje directamente con IA y con temas de datos que nos cuente un poco más allá, una visión de pronto más positiva, pues porque él sí tiene una visión eh, totalmente afirmativa en el sentido de que la IA nos va a ayudar y demás. Tal vez uno como abogado tiene ciertas restricciones y que se comparten los tres. En las tres intervenciones que llevamos hasta ahora, de esa restricción que una vez hace como, venga, sí, pero hasta cierto punto. Bueno, hay otros profesionales que tal vez sí se van con todo al decir que esos avances van a ser importantes para la humanidad, entonces esperemos que el invitado sí pueda venir, si no es la otra, la siguiente semana. O sea, eh, ojalá me confirme, en caso tal, yo les avisaré. Falta una intervención, que es la de Herbert, ¿vale? Sí, buenos días para todos. Bueno, Buenos pues días. tengo como para aportar como algo a lo que han dicho ya los anteriores compañeros. Yo particularmente, pues soy como de otra generación, entonces todas estas tecnologías a mí me ha costado adaptarme a ellas. El ChatGPT no lo he escuchado, no lo he trabajado, pero yo sí debo decir pues que todos estos cambios tecnológicos tienen como sus cosas buenas y sus cosas malas. Entonces lo bueno pueden facilitar pues como el desarrollo de actividades o facilitar la vida, pero sí eso se sabe enfocar. Lo que ya un compañero o una compañera, no sé, o sea, ya se sabe que con esas revoluciones industriales, hablábamos en la diapositiva, está que estos procesos, el de Ford, el de estos vehículos, que era una forma de trabajar Ujú, donde se optimizaba el tiempo, pero entonces las personas que pasan a ser como una máquina más. Luego hay diferentes posturas, una donde ya se le da como más creatividad, en fin. O sea, todo esto tiene como sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo importante sería cómo se direcciona como todos estos desarrollos. Las redes sociales pueden ser muy buenas porque permite la comunicación, cosa que anteriormente, pues, cuando hablaban de un celular hace tiempos, eso lo veían en una de las películas, o que una videollamada, eso también se viera como en las películas y ahora es algo común. Y eso es muy bueno, digamos, para la comunicación en lugares remotos, donde antes era impensable que la gente se pudiera comunicar. Pero también con estas redes sociales y todo eso vemos también el problema del acoso o de que se difame a una persona. Es pues lo que yo digo, o sea, todo depende de cómo se utilice. Lo que decía Stephanie ahora, yo no sé si esa película es Terminator, la Terminator 2, que el dominio de las máquinas, que y en eso se basa pues como la película, que las máquinas se van desarrollando como una inteligencia propia y ya ellos son los que mandan y van a acabar a los líderes de la revolución. Eso suena como muy loco, pero si yo me pongo a mirar cómo ha evolucionado y cómo lo que han sido como ciencia ficción y lo que se ha dado, pues tampoco lo veo como tan loco y hasta puede ocurrir. No sabe uno con estos sistemas de seguridad que son manejados por computadores, si hay un error, entonces, ¿qué va a pasar? El mismo sistema que defiende a un país puede decir el país es el enemigo, pues no sé, un montón de cuestiones que me salen en el momento. chévere. No sé, esto está abierto como mucho a la discusión y como le digo, me ha tocado como a las patadas aprender estas tecnologías. Veo que facilita mucho el trabajo, pero también veo que hay una población excluida, que sería como la perjudicada cuando se implementan todas estas tecnologías. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por tu participación. Eh, claro, ahí pones de manifiesto muchas de las inquietudes o preocupaciones de la humanidad hoy con esto. Y está muy bien, a través de esas experiencias anteriores con nuevas tecnologías, cómo se recibió y cómo se fue adaptando dentro de la sociedad. Haciéndome esa misma pregunta, pues está como esta segunda lámina, que es en qué se diferencia la cuarta revolución industrial con sus predecesoras.
Todas han tenido cambios tecnológicos, sin embargo, esta busca como un cambio no en la fuerza, sino en lo cognitivo. Y ya lo vamos a ver el por o cómo se ve. ¿Qué es el trabajo en últimas? Entonces uno hablaría que el trabajo es la fuerza que imprime el obrero, el trabajador, etc. Y esa fuerza puede ser desde su capacidad física y su capacidad cognitiva. Generalmente, desde las primeras revoluciones industriales, la capacidad física era la que predominaba, sobre todo porque era la construcción de grandes bienes. Por ejemplo, tema textil, temas mineros, etcétera, pues eran temas netamente de fuerza. Y para esos temas de fuerza, las primeras dos revoluciones generalmente, sí, pues la tercera muy poco, pero pues estas dos primeras grandes revoluciones lo que hicieron fue permitirle al ser humano tener que imprimir menos fuerza y producir con mayor rapidez. Y esto es lo que hacen en última las máquinas. ¿Qué hace una retroexcavadora? Hace lo mismo que hacía el ser humano, pero mucho más rápido, porque ya no necesita tantas palas, por ejemplo. Entonces se ahorra de pasar, de tener 10 trabajadores para quitar en un momento tierra, una montaña, por ejemplo, pues necesitará 2 trabajadores, uno que utilice la retroexcavadora y el otro que le indique. Listo, se cambió entonces de tener 10 trabajadores a 2. Sin embargo, a su vez, para poder manipular esa máquina se requiere ingenieros, se requiere quien la diseñe, se requieren materiales, entonces en última generaba más trabajos. Sin embargo, la capacidad cognitiva es lo que las revoluciones predecesoras no podían realizar. Una máquina como una retroexcavadora no podía manipularse sola, lo mismo una máquina de tejer, hablando de la primera gran revolución industrial. Pasamos a la tercera revolución industrial, que ya es esta revolución de las TIC, y que nos introduce casi que una nueva forma de entender el mundo a partir de los servicios. Los abogados, si bien pues hemos realizado históricamente una labor que no es propiamente realizar un bien, pues, y es un trabajo netamente cognitivo, lo que nosotros nos hemos acompañado de tecnologías casi que vino a ser relevante dentro de invenciones, primero pues la imprenta, cosas así, pero pues un cambio significativo es el tema de los computadores y el Internet. Sin embargo, son tecnologías que nos facilitan a la hora de prestar un servicio, pero tampoco realizaban las actividades por nosotros. Word no escribe la demanda solo, pero es un medio en el que lo podemos hacer de una mejor manera. El correo electrónico no es lo mismo que no notifica solo, pero nos permite notificar de una forma ágil y rápida y eficiente, pues también con todo el tema del tracking y todas esas cuestiones. Entonces ahí vemos que las anteriores revoluciones, primera, segunda y tercera, en últimas lo que terminaban haciendo es facilitando la vida, poco a poco, producir más en masa, producir, requiriendo hasta nuevos tipos de empleo, porque cada revolución creó nuevos empleos y a la vez destruyó otros. Por ejemplo, ya no es necesario ese tipo de trabajador que había en Europa antes de la invención de la electricidad. Bueno, más que la invención, pues todos estos temas de las lámparas y todo que están en las ciudades, pues ya no se necesita el trabajador que va con una vela detrás de, de las personas bueno, sí, este tipo de trabajadores ya no es necesario, no es necesario alguien que a cierta hora de la madrugada llame a la gente, pues porque ya hay despertadores, sin embargo, crean nuevos tipos de trabajo. ¿Qué tiene de diferente entonces nuestra revolución, la que estamos viviendo, la cuarta revolución industrial? La cuarta revolución industrial no se está presentando en el primer campo, que sería la capacidad física, sino que se está presentando en la capacidad cognitiva. Eso nos lleva entonces a pensarnos que es una revolución que si bien se parece en las anteriores en cuanto a que son cambios tecnológicos, no se parecen las anteriores en el tema de la automatización. Nosotros como seres humanos hemos sido superados por las máquinas en capacidad física, digamos con el ejemplo de la retroexcavadora, pero nunca hemos sido superados en el tema de la capacidad cognitiva. Y allí el meollo del asunto, hasta qué punto el ser humano puede en algún momento
así como la máquina superó la capacidad física, será posible entonces que herramientas como la IA superen la capacidad cognitiva. Ahí entra entonces esta gran discusión dentro de la cuarta revolución industrial. Vemos también que dentro de la cuarta revolución industrial hay aspectos tecnológicos que no necesariamente son cognitivos, sino que ayudan a realizar tareas de una manera más rápida, pero que pues no necesariamente las automatiza del todo. Ejemplo de ello es lo que ya vieron con la profesora Sandra. La plataforma digital une personas y demás, pero pues el domicilio no se lleva solo, requiere pues personas. Ahí ya la discusión es pues obviamente la forma jurídica en la que se enlazan estos actores. Algo parecido en esos temas jurídicos vamos a ir viendo con la IA. Bueno, ahora bien entonces, pasamos de tener la producción de bienes, como se los decía, a estos servicios, y en estos servicios entonces ya empezamos a encontrar una competencia. Algunos comentarios de ustedes dicen que puede ser un aliado, un medio, y es lo que realmente se ha pretendido hasta el año pasado. Que la IA, porque la IA no es nueva, la IA tiene elementos desde inicios del siglo pasado, personas que se estaban ideando a partir de números, algoritmos, como las mismas herramientas puedan predecir, que sobre todo es una palabra muy importante con la inteligencia artificial, puedan predecir eventos y por ende ayudar al ser humano de esta manera. Sin embargo, desde el año pasado, sobre todo con estas nuevas IAs, ChatGPT, la tecnología de, de Amazon, la tecnología de Meta, etcétera, cómo estas tecnologías de verdad demostraron que efectivamente la capacidad cognitiva del ser humano puede quedar en entredicho si el avance tecnológico lo permite. Antes parecía, como lo decía Stephanie, pues más temas de películas. A mí me gusta mucho Wall-E, y es el ejemplo la película que siempre les recomiendo casi que en todos los cursos, porque habla un poco de ese futuro de la humanidad, esa abstracción del mundo, de la capacidad física y quedarnos simplemente en que la tecnología nos entregue todo un poco más fácil y las afectaciones a las que esto nos podría llevar. Esa película, si bien también es una exageración a la hora de pensarse que el ser humano llega a un momento en que ni siquiera va a caminar, que todo nos lo van a entregar los robots y la inteligencia artificial, también nos trae unas discusiones muy interesantes en temas de capacidad cognitiva, sobre todo porque en la película se demuestra cómo el ser humano olvida hacer tareas. Y esa discusión de, imagínense, no olvidar hacer tareas, lo que nos puede llevar en temas culturales. Entonces la IA se vuelve también un actor relevante a la hora de la cultura. ¿Será que el ser humano es el único que crea cultura? O bueno, históricamente ha sido, pero ¿será que a futuro con la creación de la IA y estas tecnologías, será que la IA también puede generar cultura? ¿Será que es posible crearte? Y eso lo hemos visto con la inteligencia artificial a la hora de crear canciones. Véanse esa canción que hizo con la voz de Bad Bunny, que el mismo Bad Bunny se enojó. Entonces, bueno, son discusiones, sobre todo pues que históricamente no habíamos tenido, precisamente pues porque se escapa de lo físico y pasa a lo cognitivo. Stephanie, alzó la mano y Juan Felipe, o fue un error. No, sí, profe, pero a veces me arrepiento como de meter la cuchara. Que lo que No, usted decía de la película Wall-E, yo no necesariamente me iba a películas de como Terminator o algo así que uno dice como, ah, sí, pues como más exageradito, ¿cierto? Pero por ejemplo la de Wall-E, no vayamos lejos, en serio la gente ya tiene pereza de caminar, sino mire las patinetas, mire que hay unos carritos que uno alquila en los centros comerciales para dar la vuelta en los carritos, o sea, para entrar a los almacenes y para no tener que caminar precisamente. Entonces, sí son muchos detalles que aunque no nos estemos dando cuenta, sí están pasando. Por ejemplo, yo también hablaba algo así sencillito como los supersónicos. Yo no sé si acá todavía hay gente que vio los supersónicos, pero las atenciones médicas por videollamada, ya abra la boca. Y yo soy partidaria de, a mí me da pereza ir al médico. Yo prefiero de verdad la atención virtual.
Entonces ahí es cuando uno dice como, bueno, sí, se está volviendo parte de nuestra vida. Robotina, que ella barría y que hacía el aseo, pues no hay los bots ya que barren toda la casa solitos. Entonces, no es ir lejos, son las mismas cosas traídas acá a la realidad. Miremos esta película, sí, estas películas de Marvel, los super soldados y todo este tipo de cosas. Hace poco vi una serie y en esa serie pensé también y se generaba un problema jurídico respecto de un robot que fue diseñado o creado para evitar que más personas salieran a la guerra y murieran en las guerras. Y se pensaba el robot y resulta que haciendo las pruebas mató a uno de los científicos. Entonces, después de que hicieron el análisis, como bueno, y como surgió el problema jurídico y era, mató a una persona, es un asesino, ¿qué hacemos? Entonces decía como revisaron la norma, investigaron todo sobre la norma que decía al respecto y decía que si no se había terminado las pruebas, entonces no se desestimaba. O sea, voy a tratar de ser clara. Iban a desechar la idea del robot para ir a las guerras porque mató a alguien, ¿cierto? Porque era peligroso. Entonces, el camino que tomaron era que como no se había terminado la prueba, es decir, hasta que el robot no se apagara, no se daba por terminada la prueba, lo iban a dejar encerrado y prendido de manera indeterminada para poder continuar las pruebas con otro y que no se desechara la idea de un robot que fuera a la guerra. Entonces, a mí me llamó la atención que se generara un problema jurídico al respecto, ¿cierto? Porque eso es lo que nosotros vamos a enfrentar y es lo que enfrentamos, por lo menos en el campo que yo me desenvuelvo. Miramos temas de derechos de autor en el desarrollo de nuevas tecnologías, de un montón de cosas así, y son nuevas, están emergiendo estas nuevas áreas del derecho, ¿cierto? Entonces yo pensaba en eso, o sea, realmente nosotros desconocemos un montón de cosas que ya están pasando en el mundo. Los Sí, carros que se mueven solos, los carros que se parquean solos, los carros y esas cosas que nosotros consideramos que son recientes, no son recientes, porque son un montón de ideas que surgieron hace mucho tiempo, pero que para sacarle provecho a la idea anterior todavía no la habían dejado surgir. Es decir, el carro de gasolina, entonces apenas están dejando salir los carros eléctricos, que porque, pues por el tema de los combustibles y todo eso, porque siempre hay em, un mercado detrás de eso que se ve beneficiado, se ve perjudicado y son realmente los que terminan mandando la parada en todo eso, ¿cierto? No sé, yo siento que la discusión es muy, o sea, es muy profunda y a la vez también puede ser muy superficial y se pueden generar muchos temas, pero ese era como mi comentario. Realmente nada de lo que nosotros analicemos es como tan lejos de la realidad, sino pues yo tengo un asistente, yo tengo un Google en mi casa y yo le digo, recuérdame esto, avísame esto, haz lo otro, ponme esto y le pregunto cosas. Eso es un asistente. Entonces, pues sí, realmente siento que no, las cosas no están tan alejadas de la realidad, solo que las vemos exageradas en las películas, porque esa es la idea, ¿no? Mostrarlo exagerado. Y ya como para terminar, hay una serie que se llama Black Mirror, creo que es, que muestra justamente eso en cada uno de los capítulos, entre comillas de manera exagerada, pero es la realidad, o sea si uno lo baja, digamos, a un poquito, una escala menor, todo lo que ellos muestran o las problemáticas que se muestran en estos capítulos de esta serie son para criticarlos, o sea, son para sentarse uno y analizarlos con una mente un poco abierta y darse cuenta que realmente son cosas que sí están pasando a una escala diferente. muchas gracias, Estefany. Con lo que dices en cuanto a las películas, hay muchas que nos pueden servir. A mí me gusta mucho una que se llama Her, que es un hombre que se enamora de una inteligencia artificial, que habla con ella todo el día. Creería que esa es muy útil para entender cómo la inteligencia artificial, primero, se nutre de datos, puede estar en todo el mundo a la vez, hablando con miles de personas, millones de personas, y aún así uno creer que es único en cuanto al uso de ella.
Esa, por ejemplo, también es otra recomendación. Ahorita el Herbert decía algo, que la inteligencia artificial, o bueno, que la tecnología a veces puede ser excluyente, algo así, mencionaba, y uniéndolo con lo que estabas diciendo en cuanto a avances tecnológicos, que no sabemos hasta dónde puedan llegar. Los Estados Unidos tienen un desarrollo de armas para los soldados con inteligencia artificial, para que les ayude en la mira. Entonces, supongamos que están en un lugar donde no alcanzan a ver bien, la inteligencia artificial le indicaría y apuntaría por ellos, y ellos lo único que tendrían que hacer es disparar, pero pues serían 100% precisos gracias a la inteligencia artificial porque detectaría dónde está el soldado enemigo. Adicionalmente, con las discusiones jurídicas que también has visto en series, ocurrió un evento también en Estados Unidos con una prueba con inteligencia artificial para drones. Obviamente la prueba no la hicieron en un campo real, hicieron casi que todo 100% virtual, eh, dándole la orden a una inteligencia artificial, estando en un dron, buscar un objetivo. Buscó el objetivo, pero a la hora de soltar la bomba, tenía que darle la orden al ser humano. Encuentra rápidamente el objetivo, pero el ser humano busca, pues en este caso los soldados, esperan a ver qué hace la IA si no le dan la orden de disparar. No voy a decir que se desespera, pues porque es una inteligencia artificial, pero al tener una orden y no poderla ejecutar, la IA espera y espera, no ejecutan la orden. Entonces, obviamente en el plano virtual no fue real, menos mal. Lo que hace esta IA es buscar dónde se encuentra el soldado que le da la orden para matarlo y poder ir a cumplir la orden. Y esto es gravísimo a tal punto que descontinuaron esa investigación, provisionalmente la anularon. Me imagino que no va a ser así siempre, que puede llegar a haber un momento en que esas tecnologías se lleguen a la guerra. Entonces, pues, es verdad, no estamos tan alejados de temas, por ejemplo, en la guerra con inteligencia artificial. Adicionalmente, Profe, sea que lo que acaba de contar suena de película. menos mal no ocurrió en la vida real, o sea, fue una prueba virtual, pero igual la IA buscó matar a quien tenía el dispositivo para poder ejecutar la orden. Entonces, claro, es una inteligencia artificial, nace para algo, que en este caso era soltar una bomba y si no lo puede hacer, pues busca la manera de hacerlo. Y si la manera de hacerlo es matando a una persona, pues no va a tener una moral que le diga no lo haga, al menos si no es una inteligencia artificial un poco más desarrollada en cuanto a temas más humanos. Bueno, muy buena tu intervención, muchas gracias. No sé si Juan Felipe iba a hablar también o quedó levantada la mano un rato. No, profe, no. Ah, listo, perfecto. Dale, entonces, continuando con el contenido de esta diapositiva, hay un tema muy relevante para entender entonces, y es el cerebro versus los algoritmos. Hay un autor muy interesante, probablemente el que enunció esto de una manera más clara y lo hizo antes del boom, porque como lo decía Stephanie, pues teóricamente lleva muchos años. Ahora en la práctica es que lo estamos viendo globalizado. Puede que lo hayan utilizado ya en temas industriales y demás, pero pues globalizado pues apenas lo vemos. Y el autor es Yuval Harari, el judío. Él hablaba de la diferencia entre el cerebro y la IA. Normalmente la discusión que han dicho es que el cerebro no puede llegar, el cerebro no, perdón, los algoritmos o la IA no puede llegar a la capacidad del cerebro. Y él lo que hace es hacer un análisis del cerebro y lo compara con la inteligencia artificial para llegar a la siguiente conclusión. ¿Qué es el cerebro en última? O bueno, ¿cómo funciona el cerebro? A partir de conexiones neuronales. Y esas conexiones neuronales, si bien son de millones de neuronas, no son infinitas. Entonces, hay una capacidad grandísima cognitiva del ser humano, pero igual eso no quiere decir que sea ilimitada. En últimas, tenemos límites, no solo de capacidad biológica, sino también de nuestro medio. Entonces, ¿qué somos nosotros? Pues somos colombianos y por ende, como colombianos, pues nuestros límites van a ser lo que vivimos en nuestro entorno, vamos a tener una idiosincrasia, un sentido común propio de lo que vivimos en nuestro medio, etcétera, etcétera.
pero la inteligencia artificial no adolece de esos límites. Entonces, lo que él presenta es que el cerebro, al hacer conexiones de neuronas, de redes neuronales, en últimas, los algoritmos, o sea, la inteligencia artificial en últimas, hace algo muy parecido, y es, a través de algoritmos, usar redes con datos. Entonces, en vez de neuronas, usamos datos, pero estos datos tienen una ventaja por encima de los algoritmos, de las neuronas, y es que son ilimitados. Adicionalmente, también tenemos tiene otro beneficio la inteligencia artificial, y es que no tiene los límites del medio. La inteligencia artificial no está supeditada a un medio colombiano, un medio estadounidense, un medio europeo, ¿no? Tu medio es el mundo, realmente. El conocimiento, mejor dicho, el límite que tiene es el conocimiento que le puedan aportar a él, que en este caso sería la Internet. Entonces, estos algoritmos lo que hacen es funcionar a partir de patrones, o sea, las repeticiones, lo que más se repite, es lo que hace, y a través de eso, con la probabilidad, es que saca conclusiones. Por ejemplo, al preguntarle a ChatGPT que genere un texto, lo que hace es revisar textos, revisar qué patrones cumplen esos textos relacionados, y a partir de eso, con las probabilidades, saca un nuevo texto. Uno diría, eso no es pensar. No es pensar, porque lo que está haciendo es, a través de la probabilidad, a través de patrones diferentes de algo que ya existe, hacer algo que aparentemente es nuevo. Ahora bien, uno diría, ¿será que eso no es lo mismo que hace el cerebro humano? ¿O qué hace uno con las neuronas? Uno, como abogado, ¿qué hace? Me acuerdo mucho de Chinchillo una vez que decía, la diferencia entre ustedes y yo es que yo he leído un libro que ustedes no. Algo parecido funciona con la IA. La diferencia que tendríamos allí, que la IA tiene acceso a toda la información, nosotros no. La diferencia adicional es que el cerebro, nosotros como individuos, a la hora de pensar y construir textos o construir conocimiento, realmente nos estamos apoyando del medio, de algo que ya está hecho. Realmente funciona muy parecido a lo que la IA propone, y es, el ser humano lee, tiene conocimiento, tiene una identidad propia de sus vivencias, de sus experiencias, y es a partir de eso que construye conocimiento. En últimas, no nace de la nada ese conocimiento. En últimas, todo lo que nosotros hacemos como seres humanos dependen de lo que hemos visto, de lo que el medio, de lo que nos han enseñado. O sea, que no es un conocimiento 100% individual, sino que es un conocimiento que depende del otro. Y al depender del otro, no veo tanta la diferencia entre lo que crea la IA y lo que crea las neuronas o el cerebro mejor, eh, pues no parece tan diferente. Ahora bien, lo diferente, propone Yuval Harari, ya es un tema neto de que ni siquiera es en la manera en que se hace conocimiento, sino en la manera en que se entiende el ser humano. Y es que la IA todavía, afortunado o desafortunadamente, no lo sé, no tiene capacidad de sentimientos. Puede hablar de los sentimientos, puede describirlos teóricamente, pero no puede llegar a ellos. Muy bien lo decía ahorita Eva, cuando nos compartía la experiencia con un diseñador que aportó una pieza realizada por la IA. Realmente el espíritu humano a veces es como lo que detrás de él uno discute, como será que la IA sí puede hacer algo que se sienta humano. Y traigo a colación, ojalá pues tengan eh, acceso a esos audios de cómo la IA puede hacer canciones, y uno las escucha y dice uno como se siente que está muy bien construida, pero algo le falta. Y tal vez eso, ese algo que le falta es ese carácter emocional, ese carácter sentimental del ser humano, que la IA no adolece. Entonces, por un lado uno diría, si la IA no tiene eso, tiene esa desventaja, no tiene sentimientos y no tiene emociones. Pero por el otro lado, si estamos hablando de automatizar tareas, ¿no será esa antes una ventaja? ¿No será que es mejor que un juez falle a partir de sus límites propios, de sus vivencias, de sus posturas políticas? ¿O es mejor que falle una inteligencia artificial que no tiene vicios en cuanto a una perspectiva política o demás, sino que simplemente va a mirar el caso concreto y va a decir qué es lo que hay que hacer de acuerdo a la norma? Ahora, esa discusión jurídica también se ha planteado, y es hasta qué punto la IA, por ejemplo, puede reemplazar decisiones en el derecho. Obviamente, uno como abogado dirá,
o es mi caso, dirá como, pues no, prefiero que decida un ser humano. Sin embargo, hay actuaciones pequeñitas que la IA puede empezar a realizar. Entonces, muchachos, esa parte, esa discusión grandísima entre cerebro y algoritmo, entre redes sobre todo, porque funcionan iguales, las neuronas por un lado con redes más limitadas, con menos acceso a la información, porque pues ChatGPT puede estudiar un texto en 3 segundos, mientras para leer un texto de 40, 50 páginas nos podemos demorar tranquilamente 2 horas. Y el análisis puede ser más o menos el mismo, si es un resumen o si es sacar ideas principales. Pues ahí estaría la dificultad. La IA se viene reforzando, mejorando con la intención de, o con la idea de poderla ir entrenando, y no se puede entrenar a sí misma. Si la IA se pudiera entrenar a sí misma, pues probablemente ya hubiese superado al cerebro, pero requiere del ser humano en estos momentos para poderse entrenar. Se entrena con preguntas, se entrena con los prompts, se entrena con todo lo que nosotros le vamos entregando. Sin embargo, no solamente es ChatGPT, son otras capacidades que puede tener la inteligencia artificial en otros escenarios. Así como la IA, o así como el cerebro humano, la IA utiliza en redes, tenemos una gran dificultad a futuro y que va a ser importantísima para el derecho, y es hasta qué punto la IA puede automatizar tareas a nivel global o general y no individual. Me explico. Ahorita Stephanie hacía referencia a que hay carros que se pueden manejar solos. El problema no es que se maneje solo, se parquee solo. El problema es que hay IAs que proponen algo mucho más grande. Por ejemplo, la que creó, ¿cómo es que se llama esa empresa de Elon Musk? Se me va. Bueno, la empresa Tesla. Tesla tiene una IA que lo que busca es conectar todos los vehículos de una ciudad o del mundo, no sé si lo piensa en el mundo, pero pues inicialmente de una ciudad, que todos los vehículos tengan la misma IA. Entonces, todos serían manejados por la misma inteligencia artificial. Esto indicaría, por ejemplo, el tráfico, semáforos y demás, puede ser casi que innecesario, teniendo en cuenta que si la IA manipula todos los vehículos, pues no habrían choques, que la IA sabe cuándo un vehículo debe parar para que el otro continúe, no habría un tráfico fuerte porque sabría por dónde ir, etcétera, etcétera. La causa número uno de muerte en el mundo es los accidentes de tránsito. Lo que propone este señor Elon Musk, para mí es como un villano en el mundo, no sé, siempre lo he visto así, no sé hasta qué punto, pues, pero pareciera como el supervillano de película. Lo que propone es que con la inteligencia artificial reducir los accidentes de tránsito casi que al 5%, el 1%, con esta tecnología. Obviamente, para que la puedan ejecutar faltará muchos años, porque ni siquiera es una sola empresa que va a proponer esta IA. Entonces me imagino que va a haber competencias y demás. Y esto hará que sea muy difícil regular, pero ni siquiera el ser humano tendría la necesidad de manejar vehículos. No se requeriría semáforos, o al menos simplemente para los peatones, pero realmente la IA lo que haría es evitar trancones, evitar accidentes y demás. Dentro de esto hay otro escenario que les quisiera contar, un caso concreto, y es que la IA, cuando está en estos vehículos, puede tomar decisiones en milisegundos, a diferencia del ser humano, que actuará casi que por instinto. Hay un caso concreto y es la inteligencia artificial que tienen unos vehículos a la hora de accidentes. Entonces, supongamos, vamos en un vehículo 3 personas. Una persona de 80 años va a la derecha, yo tengo menos años, y atrás hay un niño. Inminentemente va a haber un accidente. ¿Qué hace el ser humano? Su primera reacción es intentar huir. Entonces, girar a la izquierda de donde esté el accidente o a la derecha, dependiendo de dónde esté, huir. Pero no va a tener en cuenta, probablemente si es en milisegundos, que al lado está una abuelita y atrás hay un niño. La IA le colocaron a tomar decisiones difíciles con estas mismas indicaciones. Entonces, el accidente es inminente y sí o sí, dependiendo de la decisión que se tome, se afectará al conductor, la persona que va adelante o la persona que va atrás. La IA, a partir de esos datos, toma la decisión y dice, pues si la persona más vieja es la de 80 años, es que el accidente se dé de tal manera que la que fallezca sea ella. Entonces
Entonces hasta ahí uno dice como, bueno, es un poquito racional, pero pongámoslo en otras perspectivas, son dos personas casi que de la misma edad. ¿Cómo va a tomar la decisión la IA? ¿Por qué darle la capacidad a la IA de determinar quién vive y quién muere? ¿Será mejor que tenga ella la decisión o será mejor que la tenga el ser humano? Este tipo de inteligencias artificiales, como el riesgo es tan alto a la hora de mediar en el ser humano, hay regulaciones que vienen naciendo para precisamente intentar frenar un avance exorbitado y el que el ser humano no pueda tener la capacidad de detener. Entre esos la Unión Europea, que tiene una norma, no sé si ya la promulgaron, la tenían en proyecto, la voy a buscar si ya está, si no les comparto el proyecto, en el que tenían inteligencias artificiales de riesgo bajo, alto y medio, y entre el riesgo alto estaba la que les compartía, porque ¿cómo permitir que la inteligencia artificial sea la que defina quién vive y quién no? Muy difícil. Estas inteligencias artificiales no es solo, pues, o bueno, ahí vemos que la red es más grande aún. Entonces, cuando hablamos del cerebro humano, hablamos de un humano, otro humano, pero no podemos conectar esos dos cerebros humanos para que las redes neuronales funcionen como una. Esa es la diferencia con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es casi que un gran árbol que aglutina todo un bosque, que tiene redes en todas partes y por lo tanto, si alguien habla con ChatGPT, no es muy diferente a lo que yo puedo estar hablando con ChatGPT en la medida que, como lo entrenan ustedes, me beneficio yo y viceversa. Esto lleva entonces a pensarse que la intención de las IAs en las automatizaciones ni siquiera es para un desarrollo individual, o sea, creación de un texto de una persona. Realmente las intenciones pueden ser desarrollos de redes que permitan una tecnología más rápida. Vamos con el tema médico, es la otra automatización que se viene en camino. En la medicina, si un médico colombiano puede ser el mejor, pero tiene el límite del conocimiento que aprendió en su universidad y lo que va leyendo. Supongamos que en el mismo día él está tratando una enfermedad y en Europa sale un nuevo tratamiento. Ese médico no conoce ese tratamiento hasta que se acerque a la investigación. Supongamos que quien fuese el médico fuera una IA. Esa IA inmediatamente, automáticamente sale la investigación científica médica, la cuelgan en la red, esa IA ya conoce ese nuevo tratamiento, ya sabe cómo hacerlo y dependiendo de la investigación sabe hasta cómo implementarlo. En la medicina futuro lo que se busca con la inteligencia artificial es algo parecido, y es que los médicos como individuos son personas, por ende tienen sus límites desde su conocimiento también como seres humanos. Si una sola IA fuese la que tuviera la capacidad médica, tendríamos el médico infalible. ¿En qué sentido infalible? En que tiene todo el conocimiento médico del mundo y por ende puede tratarlo con diferentes terapias o con lo que él vea que es mejor para el caso concreto y sin los límites que tenga esta persona. Muy problemático, claramente, porque pues el tratamiento que se haría en Colombia se haría en todas partes del mundo teniendo en cuenta que ese conocimiento es global. Adicionalmente también sería limitado, no todo el mundo tendría ese acceso. Esas ideas obviamente suenan muy locas, suenan muy a futuro, pero es como la forma en red que están diseñando las inteligencias artificiales, para que llegue un momento en el que ocurra eso. La pregunta que viene después de decir eso es, ¿y entonces qué vamos a hacer con los trabajadores? Les voy a dejar esa pregunta de esa manera, sobre todo porque con la discusión que hicimos hoy, quiero dejarles una pregunta en el foro para que se animen a contestarlo y que la discusión la continuemos la próxima sesión. Lastimosamente, pues no me puedo prolongar más allá de las y media por temas laborales. Entonces, concretando, vamos en temas de la IA. Voy a dejar la pregunta en el foro. La intención es que esta primera sesión, que era pues introductoria del tema de la inteligencia artificial, los anime a investigar un poquito, que discutamos la huelga de Hollywood, la huelga de escritores de Hollywood que tenía que ver con la IA, que discutamos los nuevos sindicatos con relación a la inteligencia artificial, pero también a otras tecnologías que ya no voy a tocar, obviamente, plataformas digitales porque ya se abarcó, y podamos ir avanzando en esos temas. Entonces dejaré la pregunta en el foro, voy a subir un textico para la próxima sesión. Muchachos, que estén muy bien. Me disculpan que lo termine de forma tan intempestiva sin comentarios adicionales, pero la próxima sesión espero que esto que acabamos de ver y con lo que ustedes resuelvan en el foro, iniciemos la sesión con una discusión. ¿Listo?
Entonces, un feliz día, muchachos. Que estén Listo, muy bien. profe, gracias. Hasta luego. Profe, Muchas gracias. profe, Cuéntenme. profe, de pronto yo le puedo pedir un favor, qué pena, sino que ahorita tenía problemas de conexión y entré como a las y 20 y piquito a la clase y según tengo entendido cuenta la asistencia si uno está conectado 72 minutos. ¿Usted no podría dejarla conectada a la clase hasta las y 40? Sí, dale. Yo la voy a dejar conectada. Ah, listo, profe. Gracias. Hasta Qué luego. pena. Gracias, profe. Hasta luego.